Según la misión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es el de garantizar la seguridad de los países miembros y del hemisferio norte y proteger a los civiles en los conflictos que se presentan en las regiones que necesiten intervención militar, como han sido los de Kosovo, Afganistán, Irak y el más reciente, el de Libia, donde han buscado derrocar al líder Muammar el-Gaddafi. Sin embargo, han sido infructuosas las operaciones y se han dejado varios habitantes muertos y errores de inteligencia reconocidos por el mismo organismo. Recientemente, la OTAN rechazó que una reducción en el ritmo de sus ataques en el país del norte de África pueda facilitar una salida negociada para el conflicto y, pese a todo, mantener la operación Protector Unificado. ¿Es factible que con esta misión se acabe la violencia contra la población? ¿La OTAN podría dejar de existir si fracasa en el intento de acabar con el régimen del coronel Gaddafi? Bienvenidos. También en Libia, los civiles son víctimas de los bombardeos de la OTAN. En Afganistán muere una soldado de origen colombiano tras un atentado del Talibán. Suman más de 2.500 los militares de la ISAF en el país medioasiático. Esos errores tácticos y el desgaste de las tropas en países en conflicto ponen entre comillas la credibilidad de la alianza transatlántica. ¿Hasta dónde llega la legitimidad del uso de la fuerza? Inicia Análisis Mundial. Para hablar sobre estos temas nos acompañan en el estudio Humberto Alarcón y Néstor Alfonso Razanilla Miño, investigadores del Centro de Estudios en Seguridad, Defensa y Asuntos Internacionales, CESDAI. El profesor Néstor Alfonso es abogado, especialista en gerencia de la Defensa Nacional, magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Y el profesor Humberto Alarcón Ortiz es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Actualmente se desempeña como coordinador académico de la Maestría en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra y profesor de la Universidad Distrital. Francisco José Caldas, a ustedes dos muchísimas gracias por acompañarnos en Análisis Mundial. Y bueno, definir la situación y el papel que juega la OTAN en estos conflictos. Y empecemos a hablar de Libia. ¿Es legítima la intervención que está haciendo la OTAN, profesor Humberto? Pues legítima, por supuesto que sí, a la luz del derecho internacional humanitario. Yo creo que lo que ha sucedido en Libia responde a un llamado de Naciones Unidas. ¿Sí? La resolución 1973 deja muy claro la necesidad de proteger a los civiles libios y pues invoca a que todos los estados que participan en Naciones Unidas hagan todo lo posible, lo que esté a su alcance para proteger o llevar a cabo este mandato. Entonces, pues por supuesto tiene toda la legitimidad. Sin embargo, lo que uno ve también es los errores que se han cometido en estas operaciones y la OTAN sale, profesor Néstor, a decir, hemos cometido errores, ha muerto civiles, y si la idea es proteger a los civiles de la población afectada por estos conflictos, entonces ¿qué va a pasar? El mundo entero entonces está diciendo, no sería legítima esta violencia que se está produciendo desde la OTAN para derrocar a Muammar el-Gaddafi. Claro, yo considero que la legitimidad de la OTAN está entredicho. ¿Por qué? Porque la legitimidad de la OTAN la da Naciones Unidas con la resolución 1973, pero realmente la OTAN responde a los intereses de los países miembros y de los Estados Unidos en Europa. No responde a los intereses de la comunidad internacional en su totalidad. Parece que la OTAN fuera como una policía supranacional que entra donde hay algún problema a resolver los problemas del mundo. Pero no es así, realmente entras a resolver los problemas donde hay intereses de la comunidad europea o intereses de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Claro, en todas las guerras van a haber muertos civiles, pero la OTAN supuestamente entra a defender a la población civil y ya hay 15 muertos en el último atentado, en el último bombardeo de la OTAN, y ya se empiezan a ver esos vacíos de legitimidad por parte de la OTAN ante la comunidad internacional. Vamos a ver un informe que contextualiza el desempeño de la OTAN desde el momento de su creación a lo que ha pasado hasta el momento con Libia y otros conflictos ya mencionados, Kosovo, pues el tema de Yugoslavia que lo encierra, el tema de Irak y Afganistán, para discutir también los temas de interés que hay en esta intervención militar que hace la OTAN a Libia. Miremosla. Tras el
fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, dos grandes bloques continentales ampliaban su influencia política y económica en el mundo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero con una política expansionista del comunismo y militarmente potencial, esta última constituía una amenaza para los países occidentales de Europa. Por ello, una estrategia de defensa en bloque fue necesaria, y en 1948, con el Tratado de Bruselas, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido fundan la entonces Alianza Atlántica. Para 1949 se sumaron al tratado Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Dinamarca, Islandia y Noruega. Años después, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, la alianza abrió su espectro con el fin de salvaguardar la seguridad de los países miembros del hemisferio norte. En 1999, la OTAN intervino en la guerra de Kosovo, bombardeos que duraron casi 3 meses bajo el argumento de expulsar a los serbios del territorio kosovar, de permanecer con fuerzas de paz allí y de retornar a los refugiados, como también presionar la rendición del mandatario serbio Slobodan Milošević. Como en Libia, hubo errores tácticos y los bombardeos aumentaron las masacres de civiles, el aumento de desplazados, y dejó al país casi destruido económicamente. Sin ir muy lejos en la memoria, la guerra de Afganistán, una ofensiva internacional que se perpetúa por más de 10 años y deja, sin contar civiles, cerca de 2.500 soldados muertos en combate contra la insurgencia talibán. Una intervención motivada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que, como admitió en noviembre de 2010 el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, fue un error. Allí, la alianza subestimó el reto de hacer frente a ese conflicto. Pero parece que también subestima otras recientes guerras que parecen poner a la OTAN en el ojo del huracán. Por ejemplo, la campaña de bombardeos emprendida en Trípoli desde hace 3 meses para presionar la salida del poder de Muammar el-Gaddafi, pero que ha traído muy elevados saldos mortales de civiles a manos de la organización internacional, como de las fuerzas en combate al interior de Libia. La credibilidad de la OTAN está en juego, y con ella de 28 países miembros. También hay división al interior de la alianza por la prolongación de los combates allí. La falta de fondos para prolongar la misión. A finales de 2010, frente a los retos de la seguridad mundial, la OTAN aprobó una segunda reforma de mandos de control. A pesar de ello, la legítima defensa, la de civiles a través de sus llamadas intervenciones humanitarias, siguen dejando controversias abiertas sobre la legitimidad del uso de la fuerza y la Convención de Ginebra sobre los Derechos Humanos. Profesor, ahora que estábamos hablando con el profesor Néstor, él decía que la legitimidad de la intervención militar de la OTAN estaba en entredicho. Hablaba de los intereses que podría tener la Unión Europea frente a Libia. ¿Cuáles serían los intereses particulares que tienen estos países que hacen parte de la OTAN? Pues yo creo que hay que distinguir 2 elementos, y es cuál es el objetivo de la OTAN. Entonces uno puede distinguir que la OTAN puede estar allí para hacer cumplir la resolución 1973. Que es lo que plantea pues Naciones Unidas. El otro elemento es si está la OTAN para sacar del poder a Gaddafi, que es lo que plantea la coalición. Y la coalición pues sí obedece a los intereses de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra. Yo creo que la OTAN le ha apostado a ser el mando unificado de una apuesta que es la apuesta por sacar a Gaddafi de Libia. ¿Sí? Pues por supuesto, el gran interés o el marco jurídico es proteger a civiles, pero pues ya estamos viendo los errores militares y esto pues no se puede garantizar tan radicalmente. Estos errores militares, no partiendo de Libia, sino de conflictos anteriores, traigamos a colación Kosovo, Irak, Afganistán, ¿por qué volverlos otra vez actuales en un conflicto como Libia? ¿Por qué no mejorar esos errores tácitos que se cometieron en estos conflictos donde murieron muchos civiles, muchos soldados, defendiendo quizás estas poblaciones de los ataques de los rebeldes? Creo que el análisis que hay que hacer es que en Libia no hay un solo hombre en tierra, no hay ejércitos de infantería hoy en tierra en Libia. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de Irak y Afganistán? Que no se podían quedar otra vez empantanados en guerras asimétricas o de 4ª generación. Realmente ese es el cambio. Las guerras de 4ª generación son aquellas que tienen los estados versus unos grupos que no están jerarquizados, ni uniformados, ni son ejércitos regulares. Son aquellas guerras que se combaten contra
población, digamos, grupos que están inmersos dentro de la población civil y que son difíciles de identificar. Esas guerras de cuarta generación, esa asimetría en la guerra, la OTAN hoy intenta no caer en esos errores y no pone un solo hombre en tierra, sino que haces un espacio de exclusión aérea y empiezas una forma de bombardeo. Creo que las lecciones aprendidas de Irak y Afganistán se ven en eso. Claro, llevar una guerra es que es inevitable que hayan muertos de civiles. Eso es muy claro en todo conflicto. Yo creo también que hay una paradoja, y esto pues se evidencia en los conflictos contemporáneos, y es que los estados potencia solo están dispuestos a participar en confrontaciones armadas allí donde esté garantizada su asimetría. Y resulta que la asimetría... Aterricemos el tema asimetría para los televidentes de Análisis Mundial. La asimetría hoy está garantizada en términos de la capacidad aérea, ¿sí? Y resulta que pues sí, la OTAN le ha apostado a la capacidad aérea tratando de garantizar el espacio aéreo y tratando también de bombardear los equipos antimisiles que tiene Gaddafi. Pero las fuerzas aéreas a nivel mundial nunca han ganado una guerra, nunca han resuelto realmente un conflicto. Entonces lo que dice Néstor es muy cierto, necesitamos equipos de tierra, pero hoy los estados no están dispuestos a ir a apostarle a soldados en tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Si Gaddafi no es derrocado, si no lo aniquilan en términos, digamos, violentos, si se puede decir así, que es, digamos, como el punto máximo que tiene la OTAN en este momento, es derrocarlo, ¿tendría entonces que la OTAN poner hombres en tierra para llegar a su punto de objetivo? Yo creería que esa tiene que ser la apuesta. Yo creo que no va a ser la OTAN, van a ser la coalición. Digamos, es una responsabilidad que no le van a atribuir a la OTAN, sino a la coalición. Esto es, pues puede ser Estados Unidos, puede ser Francia, puede ser Inglaterra, y creo que no van a ser inclusive ellos, sino que lo que le está apostando la coalición es a que sean los países que pertenecen a la Liga Árabe, porque eso le daría mayor legitimidad, porque serían hombres árabes que están entrando a territorios árabes. Lo contrario sería europeos o estadounidenses, ¿sí?, que para el caso del lenguaje de Gaddafi serían cruzados que estarían entrando a territorio árabe. Pero inevitablemente tendría que apostarle por ejércitos de tierra. Los ejércitos, las infanterías son quienes terminan consolidando las guerras. Néstor, ahorita hay un punto también álgido y es Siria, y muchos están diciendo que debería haber también una resolución, unos se oponen, otros están de acuerdo, China se opone, Rusia se opone a que haya una resolución para intervenir Siria. Digamos, en este caso, si la OTAN no llega no cae, digamos, Gaddafi, ¿qué va a pasar entonces con Siria? ¿Va a haber una intervención militar también de la OTAN? Creo que ahí se ve claramente la doble moral del sistema internacional. ¿Por qué con Gaddafi sí y con Siria lo dudan tanto? ¿No? Creo que la situación que dio el marco de Libia era una solución, una participación fácil para que pudieran entrar la OTAN a hacer esa intervención. Pero como en Siria la situación no está tan fácil, no está tan resuelta, digamos que tienen ciertos cuestionamientos al respecto. ¿Resuelta en qué sentido? Si es más o menos la misma situación, la gente se está oponiendo al poder del presidente sirio y es una situación similar a lo que está pasando con Muammar el Gaddafi. No soportan más como estas dictaduras que empecemos desde Túnez, Egipto y lo que ha venido pasando en países de Medio Oriente y del norte de África. Creo que hay un componente adicional y es porque entran a Túnez, a Libia, y por qué no lo hacen en Túnez y en Egipto, y por qué tal vez no lo harían en Libia, y es porque inevitablemente lo que sucedió en Libia fue que se escalonó en procesos de violencia, y el escalonamiento de procesos de violencia tuvo como protagonistas tanto a los ejércitos de Gaddafi como a unos ejércitos rebeldes. Entonces, el escalonamiento de la violencia, donde pues digamos la población objeto es la población civil, pues hace que la comunidad internacional reaccione, lo cual no sucedió en otros elementos, en otros países. En este minuto, para terminar este primer bloque de Análisis Mundial, hablamos de escalonamientos de violencia, porque en Siria no se puede hablar de un escalón alto para que la OTAN intervenga. Creo que el escalonamiento de violencia también se da en la asimetría que estábamos hablando al principio. Esa es una asimetría donde la población civil ya, digamos, tiene el poder o el poder militar para empezar a derrumbar lentamente el régimen que está constituido. En Siria ese poder de la violencia, del armamento, digamos, ya en la población civil no está tan marcado como lo estuvo en Libia. Sí, y hay un elemento adicional y es que en otros escenarios, en otros países árabes, hay ejércitos consolidados que institucionalmente responden a gobiernos. Lo que sucedió en Libia es que no había un ejército que tuviera el monopolio de la fuerza, sino que había micropoderes de violencia, y eso pues generó toda esa escalonada de violencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para analizar el
papel que desempeña la OTAN en estos conflictos y lo que está pasando recientemente en Libia, en Siria. Si no llega a caer Muammar el Gaddafi, la OTAN, ¿qué va a pasar con la OTAN? Ya regresamos.